No puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo. ¿Cuánto duré? 25 veces en que el Barça no pudo dejar de hacer el ridículo. Aquí, en Cali Arena. He de confesarles que esta fue una tarea demandante, exhaustiva, que requirió lo mejor de mí para seleccionar únicamente 25 dentro del universo de tonterías que ha hecho el Barcelona en el mercado. Solamente los 25 momentos más vergonzosos, y esto tomando en cuenta solamente los años 2000, porque vaya que antes también hay tela de donde cortar, pero restringimos este ejercicio a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en el mercado cuando el Barça es protagonista. Thierry Henry pudo llegar gratis al Barcelona terminando la temporada 2005-2006 porque se acababa su contrato justo tras la final de aquella Champions entre el Arsenal y el Barcelona. Sin embargo, el Barça no supo convencerlo y tuvo que esperarlo un año para al fin llevárselo, pero para entonces ya había que pagarle al Arsenal 26 millones de euros por el francés, que aparte era un año más viejo, ya tenía 30. En el Barça duró 3 años, uno regular, uno bueno y otro malo. Y se fue, aquí sí, gratis a la MLS. Thiago Alcántara era el heredero natural de Xavi. Todo el mundo lo tenía claro y sin embargo, nadie se tomó la molestia de revisar su cláusula de rescisión de contrato. A los 22 años, el Bayern Múnich, por módicos 27 millones de dólares, se llevó a uno de los mejores mediocampistas de los 7 siguientes años. Peor negoció el Barcelona a su compatriota Deco unos años antes. El nacido en Brasil llegó del Porto campeón de Europa a cambio de 23 millones de dólares. Volvió a ganar la Champions en el Barcelona. Tuvo 4 años aceptables, pero como el Barça dijo que ya no contaba con él, pues su precio se desplomó. Tanto que el Chelsea acabó pagando 11 milloncitos para llevárselo a los 30 años de edad. Un solo añito en el Sevilla. 2 temporadas nada más en primera división fueron suficientes para que el Barcelona pensara en 2015 que Aleix Vidal, ningún jovencito, a los 26 años, era el reemplazo ideal de Dani Alves. Duró en el equipo 3 años, titular apenas 15 veces, y entonces en 2018 se lo devolvieron al Sevilla como coche a la agencia, a mitad de precio de lo que había costado 3 años antes. Alexander Hleb llegó junto a Guardiola en ese primer año que acabó en el triplete. El bielorruso venía del Arsenal a cambio de 20 millones de dólares. Fue titular en solamente 12 juegos, o sea, salió casi de a 2 millones por partido jugado. Metió 0 goles. Al año siguiente, el Barcelona lo cedió al Stuttgart y se lo regresaron. De ahí se fue al Birmingham, se lo devolvieron. Luego cedido al Wolfsburg y de regreso. El Barça nunca pudo ni siquiera malvender a Hleb, que acabó yéndose gratis al poderosísimo Krylia de Rusia. Similar negocio hizo el Barcelona con Jeremy Mathieu en 2014 cuando pagó 22 millones de dólares por el defensor al Valencia. 3 caóticas temporadas después, el Barça se lo acabó regalando al Sporting. Literalmente se lo regaló con tal de no tenerlo más en nómina. Alex Song nos regaló uno de los mejores momentos en la historia del Barça cuando en pleno homenaje a Eric Vidal pensó que Carles Puyol le estaba invitando justo a él a cargar la Copa de Campeón. ¡Ay, qué inocente! Por lo demás, fue otro negociazo para el Arsenal, tantas veces beneficiado de la torpeza del Barça. En 2012 costó 21 millones de dólares, 6 más que Jordi Alba, llegado en ese mismo mercado, para que se hagan una idea. El primer año no pasó nada con él. Al segundo lo cedieron al West Ham y al siguiente lo regalaron al Rubin Kazan de Rusia. A Arturo Vidal le quedaba un año de contrato en el Bayern. Por eso el Barcelona lo consiguió a un módico precio de 20 millones de dólares. Vidal no lo hizo mal en el Barça, pero tras apenas 2 años el club decidió venderlo en $1 millón al Inter. Sí, lo vendió por un miserable $1 millón con tal de que en Italia le pagaran el sueldo. Lo de Keirson es una increíble historia que se repite y repite y repite en el Barça. Mismos hechos, distinto nombre, diferente año. En 2009, Laporta pagó al Palmeiras 15 millones y medio de dólares por este desconocido que nunca jamás jugaría en el Barcelona. Lo prestaron al Benfica, a la Fiorentina,
al Santos, al Cruzeiro, al Curitiba, y así hasta que se acabó su contrato y quedó libre para jugar el resto de su carrera en el fútbol semi-amateur. Lo peor es que un año antes de Keirson, el Barça compró por 9 millones de dólares a un central llamado Enrique, también brasileño. Normal, el Barça suele comprar brasileños. También salió malísimo. Bueno, por cada Rivaldo y Ronaldinho, el Barça la ha regado con un Keirson y un Enrique de la vida. Nada sospechoso. Ambos jugadores habían sido previamente cedidos en el Palmeiras. Bueno, eso la verdad ya huele mal. Y ambos traspasos, 24 millones de dólares entre los dos, fueron depositados al Desportivo Brasil, equipo de una gigante y mafiosa agencia de promoción llamada Traffic. Ahí hubo gato encerrado. Enrique, al igual que Keirson, nunca jugó un minuto oficial en el Barcelona y solo fue cedido año tras año hasta que expiró su contrato. Una cosa es tropezarte siempre con la misma piedra y otra, pagar millones por ella como si fuera preciosa. El caso más reciente, pero seguramente no último, es el de Mateus Fernández. El Palmeiras lo vendió a 8 millones de euros. El Barcelona nunca lo presentó en sociedad. Se lo cedió al Valladolid y ni siquiera ahí encontró un lugar. A su regreso al Barcelona jugó un ratito contra el Dinamo de Kiev en la Champions y al término de la temporada se fue gratis al Palmeiras. No sin antes demandar al Barça por incumplimiento de contrato. No importa cuántas cosas vaya a lograr Pep Guardiola, aun si volviese a ganar la Champions League, le quedará siempre el fantasma de Dmytro Chigrinsky. Pep, tras ganar el triplete en su primer año, se obsesionó con este central ucraniano que no había hecho nada, que nada hizo en el Barça y menos aún en los años de carrera que le quedaron después. Chigrinsky, el caprichito, costó 25 millones procedente del Shakhtar. Dio tanta pena en su única temporada que el Barça lo devolvió de inmediato a Ucrania y se dio por bien servido con 15 millones a cambio de devolver al monstruito de donde vino. O sea que en términos prácticos, Chigrinsky fue un préstamo de un año que costó 10 millones de euros, el más caro de todos los tiempos. Martín Cáceres es una guardiolada más. El joven defensa había llegado al Villarreal a precio de regalo desde Uruguay. Cedido al más que humilde Recreativo de Huelva, ni siquiera debutó con el Villarreal cuando en 2008 el Barcelona desembolsó 18 millones de dólares para llevárselo. Cáceres inició con el Barça 10 partidos, o sea, cada juego costó casi 2 millones de dólares. Al final, tras 2 años, por fin pudo deshacerse de él. El Sevilla se lo llevó por 3 millones, una sexta parte de lo que le había costado al Barcelona. Pero bueno, en ese caso al menos sacaron para los chicles de la Masía. Con Thomas Vermaelen ni eso. Pese a que su historial de lesiones hacía prohibitivo el fichaje del que fuera prometedor central del Arsenal en su día, el siempre optimista Barça pensó, va, ¿y por qué no? Pagó 21 millones de dólares por el lisiado. Vermaelen se lesionó 10 veces en su estancia, fue cedido a la Roma y devuelto. El problema con Vermaelen ya no es que no pudiera venderlo, sino que nadie lo quiso ni siquiera en condición de préstamo. ¿Como para qué? Y entonces el Barça se lo tuvo que tragar entero durante sus 5 años de contrato. Ahora bien, ¿se acuerdan de Giovanni? No este Giovanni que no salió tan malo. No, ni tampoco este distinguido petardo. No, tampoco este de apellido impronunciable. Estamos hablando de Giovanni con E. Si no se acuerdan es normal, pues en 2001 el Barcelona pagó por este ladrón procedente del Cruzeiro 23 millones de dólares. Ojo, hace 20 años esta cifra era un montonal de dinero. Jugó un año, el Barcelona se lo cedió 6 meses al Benfica y cuando el equipo portugués lo iba a regresar, de plano se lo regaló. ¿No lo quieres? Está bien, quédatelo. No, ni te molestes, no es necesario que lo devuelvas. Bueno, hasta ahora hemos visto solamente probaditas de lo que puede hacer el Barcelona en el mercado cuando se propone hacer las cosas mal. Pero viene lo bueno. Empezamos pues con los desastres categoría 5. Arda Turán, como veremos a partir de ahora, nadie ha abusado más de los despachos del pobre Barcelona que el Atlético de Madrid. La primera razón que expuso públicamente Arda para salir del Atlético era que ya no quería correr tanto con Simeone. Todos sus pretendientes estaban advertidos, pero el Barça le dio igual. Pagó 37 millones de dólares por el turco, que resultó un fiasco y que ya no se supo sacar de encima, más que regalándoselo solo 2 años después al Galatasaray.
En 2020 aprendimos una nueva palabra gracias a Lionel Messi, burofax. El Barcelona y su entonces presidente Bartomeu faltaron a su palabra y no lo dejaron salir, renunciando así a posiblemente más de 100 millones de euros que el Manchester City estaba listo para desembolsar por el argentino. Messi jugó un año más en el Barça y cuando resultó que ahora sí quería quedarse, al Barça no le salieron las cuentas y lo dejó ir libre como paloma, cuando un año antes, ya de perdiz, habría tenido una compensación económica para mitigar un poquito tan traumática pérdida. David Villa llegó al Barcelona en 2010 a cambio de 44 millones de dólares. Llegó, triunfó y partió en apenas 3 temporadas. El Barça le dio las gracias a los 31 años y se lo vendió al Atlético de Madrid, siempre listo para abusar del equipo catalán a cambio de, agárrense, 2 millones de dólares. Por supuesto, el Atlético con 15 goles de Villa ganó la Liga ese año. Hubiera sido más digno dejárselo gratis. El año en que el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, el Barcelona no quiso quedarse atrás y se empecinó en Zlatan Ibrahimovic, costara lo que costara. Y costó mucho, 76 millones de dólares. Zlatan jugó un solo año en el Barça, no hizo migas con Guardiola y el Milan aprovechó para llevarse con 50 millones de descuento al sueco. De los 76 que costó, el Barcelona lo remató en 26. Zlatan apenas tenía 29 años. Miralem Pjanic cumplía con todos los requisitos para llegar al Barça. Jugador veterano, ya en el declive de su carrera, palomita. Perfil de mediocampista interior que sobra en el Barça, palomita. Excesivamente caro, palomita. Llegó para ser suplente, palomita. Ya no hay cómo venderlo, palomita. Traspaso oscuro que no persigue objetivos deportivos sino personales, palomita. Pjanic llegó al Barcelona a cambio de Artur, futbolista mucho más joven y que en su momento jurábamos era el nuevo Xavi. Que al final el exgremio no fuera lo que apuntaba, no es culpa del Barcelona. Sí lo es que para cuadrar las cuentas del presidente Bartomeu y no tener que abonar de su patrimonio personal para así evitar los números rojos, el Barcelona haya cometido semejante atropello a sus intereses con este trueque. Artur puede ser que nunca funcione en la Juventus, pero a su edad siempre habrá un equipo que pague al menos algo de lo que pagó la Juve por el brasileño. A Pjanic, en cambio, no lo iban a poder vender nunca. No había forma de amortizarlo, pero esa era la última de las preocupaciones de José María Bartomeu y sus secuaces. El bosnio jugará ahora un año cedido en Turquía. El Beşiktaş le pagará solo la tercera parte de su sueldo. El Barcelona tendrá que pagar el resto. 5. La verdad es que Ousmane Dembélé no parecía mala apuesta. Pero ya si vas a gastar casi 150 millones de euros en un jugador para aliviar la pérdida de Neymar, quizás habría sido buena idea investigar antes un poquito de cómo era el chico en su vida personal. Desde que llegó Ousmane Dembélé, solo sus lesiones e indisciplinas han sido noticia. Del jugador del Borussia Dortmund, ni rastro. Un futbolista carísimo, todavía el tercer más caro de todos los tiempos, que no ha rendido y que el Barcelona simplemente no ha sido capaz de quitárselo de encima. Luis Suárez tenía contrato en vigor con el Barcelona cuando este lo mandó gratis a fortalecer al Atlético de Madrid. Bueno, recientemente se descubrió que no se fue del todo gratis, que Atlético y Barcelona negociaron a espaldas del uruguayo y fijaron un precio de 5 millones que se convirtieron en 7 millones con las variables de la operación, objetivos alcanzados por el uruguayo en su brillante primer temporada con el Atlético. Lo peor no es que saliera campeón con su nuevo equipo, sino que el Barcelona arregló pagarle la mitad de su sueldo en su primer temporada como colchonero. Sí, ni a un niño de 5 años le hubieran tomado así de fácil el pelo. 3. Philippe Coutinho no le había ganado a nadie cuando el Barcelona lo convirtió en el segundo jugador más caro de todos los tiempos. Claro, a veces las apuestas salen mal por culpa de las lesiones, pero si a esto le agregamos la nula planeación y ese tino tan del Barça de errar justo en el blanco, tenemos la historia del jugador que se fue cedido, que sin tener ninguna relevancia ganó la Champions y el triplete con el Bayern Múnich y que solamente fue a funcionar en aquel 8-2 en que entró al campo para meterle el séptimo y el octavo gol al equipo al que tendría que regresar para seguir lesionándose. Se dijo incluso que el Barcelona le había pagado a Coutinho una prima millonaria por ganar la Champions League, aunque fuera en otro equipo. Parece que solo fue un rumor, pero el simple hecho de que hayamos creído viable semejante historia
habla por sí solo del concepto de hazmerreír que se ha ganado el Barcelona. Número 2. Lo que hizo Joan Gaspart con las 10,000 millones de pesetas ingresadas por Luis Figo, una cantidad de dinero sin precedentes en la historia del fútbol mundial hasta ese momento, merece un capítulo aparte. ¿Quién nos iba a decir a quienes lo vivimos que ese no pasaría a la historia como el capítulo más ridículo de todos los tiempos? Para reponerse la pérdida de Figo, el Barça fichó a Marc Overmars por 44 millones de dólares, al delantero Alfonso por 18, a Emmanuel Petit por 17 millones y al también mediocampista Gerard López, repescado porque fue el primer canterano que dejó ir gratis y luego trajo de vuelta en ese momento por 24 millones. Fue el inicio de lo que se ha vuelto una torpe tradición en el Barça. En total se gastó 103 millones de euros en estos 4 jugadores. Era el año 2000, recuerden. 37 millones de euros más que los que había ingresado por Figo. Overmars metió 15 goles en 4 años y se retiró a los 31 sin dejar un solo centavo. Petit se fue al Chelsea al año siguiente, 4 millones más barato de lo que había llegado, pero de entre todos fue el único al que el Barça supo vender. El madridista declarado Alfonso, que era goleador en el Betis, tuvo también un año en el equipo y tras acabar el préstamo, ya mejor se lo regalaron al mismo Betis, al que le habían pagado un dineral. Y Gerard López fue una decepción absoluta. Prácticamente no salió de la banca, pero se quedó en el club hasta exprimir la última gota de sus 5 años de jugoso contrato. Además de a Figo, el Barcelona tiró directamente a la basura 90 millones de dólares ese verano de 2000. Dólares de hace 21 años, que valían mucho más que los de ahora, claro. La historia del Barcelona con Antoine Griezmann es un manual de todo lo que no debe hacerse en una negociación. Primero, en 2018, cuando le quedaba un año de contrato con el Atlético, el Barça intentó pagar su cláusula de rescisión. Griezmann se lo pensó, sacó un documental y ahí anunció que mejor renovaba con el Atlético. O sea, básicamente utilizó al equipo blaugrana para mejorar su sueldo y además lo expuso en televisión. Pero el Barça no se hizo interesante y sin dignidad volvió al año siguiente. Le salió más caro. El Atlético lo demandó y el Barcelona, para evitar un pleito en el que seguro saldría perdiendo, vayan ustedes a saber qué información podía publicar el Atlético, accedió a pagar más aún de lo que rezaba la cláusula de rescisión. A partir de ahí, el Barça maquilló el dinero extra que le ha dado al Atlético con la compra de un ridículo, comillas, derecho de tanteo, cierro comillas, sobre Saúl Ñíguez y José María Jiménez. Y de hecho, si se dice que Suárez llegó gratis al Atlético, es porque los 7 millones de los que hablamos antes fueron descontados de la deuda del Barcelona al cuadro colchonero por lo de Griezmann. Ya con todo esto, sería número 1 en este ranking. Pero es que encima de todo, tras haberse gastado más de 120 millones en el francés, luego de 2 años de hacer poco y nada, Griezmann vuelve al Atlético de Madrid en condiciones abusivas. Préstamo a 2 años y al término de estos apenas 40 millones en una compra que aparte de barata, dependiendo de cuánto juegue Griezmann, ni siquiera es obligatoria. Bueno, como pudieron ver, esto de Griezmann solito daba para un capítulo y de hecho los 25 que acabamos de enlistar, todos tienen una historia que bien valdría un video aparte. Vamos a pensar en el futuro en una secuencia, en una serie de los desastres del Barcelona, porque seguro en lo que acabo de hacer este video ya estaremos hablando de un candidato a número 26. Escriban sus ideas, digan si es que consideran que hubo otro fichaje desastroso que mereció pasar el corte de los peores 25 ridículos del Barça en el mercado. Suscríbanse al canal, si no es que se los he dicho ya 1000 veces, se los digo 1001, es necesario que lo hagan. Por favor, activen también la campanita de notificaciones, pero lo más importante de todo es que nos vemos en la próxima entrega.